Era el 24 de febrero del año 2000 en Huntsville, Texas. A las 6:18 de la tarde, una mujer de 62 años fue llevada a la sala de ejecución. No pidió una última comida, no pronunció ninguna última palabra, simplemente guardó silencio. Betty Lou Beets parecía una abuela común. Tenía hijos, nietos y bisnietos, pero ese día se convirtió en la segunda mujer en ser ejecutada en Texas desde el regreso de la pena de muerte. ¿Quién era realmente esta mujer? ¿Cómo llegó una vida marcada por tragedias y relaciones fallidas a terminar en ese lugar? ¿Fue una víctima de abusos? ¿O una asesina fría y calculadora? Antes de continuar con la historia, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los casos que contamos aquí, donde revelamos historias que casi nadie se atreve a narrar. Hoy conocerás la historia completa de Betty Lou Beets, un caso que aún genera preguntas, dudas y debate. La tarde del 24 de febrero del año 2000 fue diferente en Huntsville, Texas. En el interior de la unidad penitenciaria, los pasillos estaban en silencio. Betty Lou Beets sabía que su tiempo se agotaba. Tenía 62 años. Había pasado casi 15 años en el corredor de la muerte, esperando recursos legales, apelaciones y nuevas oportunidades que nunca llegaron. Esa tarde ya no habría más retrasos. Los testigos autorizados ocuparon su lugar detrás del vidrio. Algunos eran familiares de la víctima, otros eran representantes de la prensa. Todos miraban a la mujer que estaba a punto de convertirse en parte de la historia. Betty no pidió una comida especial, no dejó un mensaje final, solo permaneció callada, tranquila, como si todo fuera inevitable. Para muchos, aquel silencio fue tan impactante como cualquier palabra. Era el final de un proceso que había comenzado 17 años antes, en un pequeño pueblo a orillas de un lago de Texas. Y para entender cómo llegó a ese momento, debemos retroceder en el tiempo, a una calurosa noche del verano de 1983. Para comprender el destino de Betty Lou Beets, debemos volver a un caluroso verano en Texas. Era el año 1983. El lago Cedar Creek ofrecía tranquilidad a las familias que pasaban allí los fines de semana, y a simple vista la vida de Betty parecía estable. Vivía en una pequeña casa junto al agua, al lado de su quinto esposo, Jimmy Don Beets, un hombre conocido y respetado en la comunidad. Había trabajado durante años como bombero en Dallas y soñaba con una jubilación tranquila dedicada a la pesca. Pero las apariencias engañaban. En el interior de esa casa reinaban las tensiones. Las discusiones eran frecuentes y Betty, con una vida marcada por problemas anteriores, sentía que no podía seguir adelante. Una noche de agosto, Betty tuvo una conversación inquietante con su hijo Robert. Le dijo que ya no podía soportar la situación con Jimmy. Robert creyó que hablaba de una separación o un divorcio, pero pronto se dio cuenta de que su madre pensaba en algo mucho más definitivo. Pocas horas después, Jimmy Don descansaba en su sillón favorito del salón. No sabía lo que estaba a punto de ocurrir. La televisión encendida iluminaba la habitación con un resplandor azul, y el sonido de fondo llenaba el silencio de la noche. Mientras tanto, Betty había tomado una decisión que cambiaría para siempre el rumbo de su familia. El plan no terminaba allí. Según los investigadores, al día siguiente Betty condujo hasta el puerto deportivo donde Jimmy guardaba su barco de pesca. Allí colocó restos de la medicación que él tomaba para el corazón, como si hubiese sufrido un ataque repentino. Su hijo, siguiendo instrucciones, manipuló la embarcación para que pareciera averiada. Finalmente el bote fue empujado hacia el lago, listo para que la historia de una desaparición accidental empezara a tomar forma. Cuando más tarde Betty llamó a las autoridades, dijo con voz preocupada que su esposo había salido a pescar y no había regresado. La policía acudió al lugar, encontró el barco, vio las medicinas esparcidas en la cubierta y creyó la versión. Todo apuntaba a un accidente. Durante semanas, equipos de rescate peinaron las aguas del lago en busca del cuerpo de Jimmy Don Beets. Bomberos de Dallas, compañeros de toda una vida, participaron en las labores sin sospechar que el hombre al que buscaban jamás se encontraba bajo aquellas aguas. Durante todo ese tiempo, Betty se mostró como una viuda preocupada y desconsolada.
Recibía visitas, aceptaba palabras de consuelo y se dejaba ver como una mujer rota por la pérdida. Nadie sospechaba que, en realidad, el secreto más oscuro descansaba muy cerca de ella, oculto en el lugar menos esperado: su propio jardín. En la parte delantera de la casa de Betty Lou Beets había un elemento decorativo que parecía inocente: un pequeño pozo de ladrillos construido como adorno de jardín. Para los vecinos era simplemente un detalle pintoresco, una estructura para dar un toque hogareño al césped. Pero para Betty, aquel pozo se convertiría en el escondite perfecto. Según la investigación posterior, después de que Jimmy Don Beets dejara de responder a llamadas y visitas, Betty pidió ayuda a su hijo Robert. El cuerpo del hombre fue colocado dentro de aquel falso pozo de los deseos. El hueco fue cubierto con cuidado, sellado con cemento y vuelto a decorar. Desde fuera parecía intacto, como si nada hubiera cambiado. A los ojos de cualquiera, aquel lugar seguía siendo un simple adorno familiar. Mientras tanto, la historia de la desaparición se consolidaba. La policía estaba convencida de que Jimmy había sufrido un accidente en el lago. Los equipos de búsqueda trabajaron durante semanas, pero no hallaron nada. Helicópteros sobrevolaban la zona, buzos peinaban el fondo del agua y voluntarios locales dedicaban horas y horas a encontrar a un hombre al que nunca iban a recuperar allí. Y Betty, en casa, representaba el papel de viuda desconsolada. Recibía al capellán del cuerpo de bomberos, aceptaba su apoyo y compartía recuerdos de su esposo. Pero incluso en esos momentos mostraba una frialdad sorprendente. Preguntaba con insistencia por los seguros de vida y las pensiones que correspondían a Jimmy Don. No preguntaba por los avances en la búsqueda. No parecía interesada en los detalles del operativo. Su preocupación estaba en el dinero que vendría tras la tragedia. Lo que nadie sabía era que a escasos metros de donde se sentaban a darle consuelo, Jimmy ya no estaba desaparecido. Había sido ocultado bajo ese pozo de los deseos. Durante casi 2 años, la mentira se mantuvo en pie. El caso de Jimmy Don Beets fue cerrado como una desaparición en el lago. Betty se mostraba como una viuda que intentaba rehacer su vida, mientras en realidad guardaba en su jardín la prueba más grande de su secreto. Pero lo que más sorprende es que este no era el primer misterio en torno a Betty Lou Beets. Antes de Jimmy, ya había otro hombre en su vida que había desaparecido sin dejar rastro. Y pronto, la verdad enterrada en su pasado saldría a la luz. Para entender quién era realmente Betty Lou Beets, es necesario mirar hacia atrás, mucho antes de la desaparición de Jimmy Don. Su vida estuvo marcada por dificultades desde muy joven. Nació en 1937 en Carolina del Norte y una enfermedad infantil la dejó con problemas de audición permanentes. A los 12 años, su madre fue internada en un hospital psiquiátrico y Betty tuvo que asumir responsabilidades de adulta cuando todavía era una niña. Ese inicio turbulento moldeó su carácter y la llevó a una cadena de relaciones caóticas. Con apenas 15 años, se casó con su primer esposo, Robert Branson, con quien tuvo varios hijos. El matrimonio estuvo lleno de rupturas y reconciliaciones hasta que finalmente se divorciaron después de casi 2 décadas. Fue entonces cuando Betty empezó un patrón que se repetiría una y otra vez: nuevas parejas, conflictos intensos y, en muchos casos, violencia. Su segundo esposo, Billy York Lane, llegó a testificar años más tarde que Betty le disparó 2 veces, una en el estómago y otra en la espalda. Sorprendentemente sobrevivió, y a pesar de aquel episodio, volvieron a casarse brevemente. El matrimonio volvió a fracasar, pero ella no enfrentó consecuencias legales graves por aquel ataque. Con su tercer esposo, Ronnie Trelkeld, también hubo violencia. En una ocasión, según los informes, intentó atropellarlo con un coche. Él también logró sobrevivir. La historia parecía repetirse: discusiones, peleas, amenazas y siempre un final marcado por la violencia. Pero el caso más inquietante ocurrió con su cuarto esposo, Doyle Wayne Barker. En 1981, Doyle desapareció de un día para otro. Betty explicó a sus vecinos que simplemente se había marchado, y como Doyle tenía antecedentes de mudanzas y una vida inestable, pocos hicieron preguntas. No hubo denuncia formal, no hubo búsqueda oficial.
El hombre sencillamente dejó de existir a ojos de la comunidad. En realidad, años más tarde se descubriría que Doyle no había desaparecido voluntariamente. Sus restos fueron hallados en la misma propiedad de Betty Lou Beets, enterrados bajo un garaje. Al igual que Jimmy Dunn, había sido silenciado de manera definitiva. Estos antecedentes mostraban un patrón inquietante. Los hombres en la vida de Betty solían acabar heridos, desaparecidos o muertos. Los sobrevivientes hablaban de amenazas y ataques, mientras que otros, como Doyle y Jimmy Dunn, no tuvieron la misma suerte. Durante años, Betty había logrado ocultar esta verdad. Se presentaba como una mujer maltratada, como alguien que había soportado relaciones difíciles, pero detrás de esa fachada se escondía una conducta que las autoridades más tarde describirían como fría y calculadora. Lo que parecía ser una serie de coincidencias terminó levantando sospechas. Y en 1985, una llamada anónima haría que la policía regresara a la casa de Cedar Creek para mirar más de cerca lo que Betty había ocultado en su propio jardín. Durante casi 2 años, la desaparición de Jimmy Dunn Beets fue considerada un misterio sin resolver. Los informes oficiales lo catalogaban como un accidente de pesca en el lago Cedar Creek. El caso estaba archivado y la viuda parecía rehacer su vida. Pero en la primavera de 1985, todo cambió. Una llamada anónima llegó a la oficina del sheriff del condado de Henderson. La voz al otro lado de la línea aseguraba que Jimmy Dunn no se había ahogado en el lago. Según aquella información, había sido asesinado, y la responsable era su propia esposa, Betty Lou Beets. Los detalles de la llamada eran demasiado precisos para ser ignorados. El informante hablaba de un lugar concreto, de un arma y de un secreto escondido bajo tierra. Con esos datos en la mano, los investigadores solicitaron una orden de registro para la propiedad de Betty en Cedar Creek. El 8 de junio de 1985, patrullas y agentes llegaron a la casa. Betty fue arrestada y trasladada a custodia mientras un equipo de forenses y excavadoras comenzaban a inspeccionar el terreno. El primer objetivo fue el pequeño pozo de ladrillos en el jardín delantero. Los agentes comenzaron a retirar capa tras capa de cemento endurecido. Lo que parecía un simple adorno de patio se transformó en una escena macabra. Debajo encontraron restos humanos envueltos con cuidado. El cuerpo mostraba signos de violencia y pronto fue identificado como Jimmy Dunn Beets. Pero la sorpresa no terminó allí. Los investigadores ampliaron el registro a otras partes de la propiedad. En la parte trasera, bajo una vieja cochera, hallaron más restos óseos. Corresponden a Doyle Wayne Barker, el cuarto esposo de Betty, desaparecido en 1981. Ambos presentaban heridas similares y se confirmó que habían sido víctimas de homicidio. Los hallazgos conmocionaron a la comunidad. Durante años, vecinos, familiares y amigos habían visitado la casa de Betty sin sospechar que, a pocos metros de donde se sentaban a tomar café, yacían los cuerpos de 2 hombres que alguna vez formaron parte de su familia. Los medios de comunicación se hicieron eco del caso de inmediato. El relato de una abuela, aparentemente inocente, que ocultaba secretos tan oscuros en su propio jardín, captó la atención en todo Texas y más allá. El accidente de pesca, que había convencido a todos, se revelaba ahora como una farsa. La imagen de la viuda afligida se desmoronaba. Betty Lou Beets ya no era vista como una mujer que sufría por la pérdida de su esposo, sino como la principal sospechosa de un doble asesinato. La investigación acababa de empezar, pero el peso de la evidencia ya parecía abrumador. Y muy pronto, aquel caso llegaría a un tribunal donde los detalles más íntimos y perturbadores saldrían a la luz. El 11 de julio de 1985 comenzó en el condado de Henderson uno de los juicios más seguidos de la época. En el banquillo de los acusados se encontraba Betty Lou Beets, una mujer de 48 años acusada de asesinar a su esposo para obtener beneficios económicos. La sala estaba llena. Vecinos, periodistas y curiosos querían presenciar de cerca el proceso. La imagen de Betty, con apariencia de abuela común, contrastaba con las acusaciones que la fiscalía presentaba: homicidio premeditado y motivado por dinero. Los fiscales expusieron con claridad lo que consideraban un patrón.
Betty se casaba con hombres que tenían cierta estabilidad económica y cuando la relación llegaba a un punto de quiebre, ellos desaparecían. Jimmy Don Beats era el ejemplo más reciente, pero no el único. Y el hallazgo de 2 cuerpos en su propia propiedad reforzaba la acusación de que no se trataba de un hecho aislado, sino de un comportamiento repetido. Uno de los momentos más impactantes del juicio fue el testimonio de su hijo, Robert Branson. En el estrado, con voz tensa, relató cómo su madre le había pedido que se marchara la noche en que Jimmy Don murió. Contó también cómo, al regresar, encontró a su padrastro sin vida en el sillón y cómo Betty le pidió que colaborara para ocultar el cuerpo en el pozo del jardín. Sus palabras fueron devastadoras para la defensa, pues dibujaban la imagen de una mujer que había planeado cada paso con frialdad. La fiscalía presentó además pruebas sobre la motivación económica. Jimmy Don contaba con seguros de vida y beneficios de jubilación como bombero en Dallas. Betty era la beneficiaria de esas pólizas, que superaban los $100.000 en total, además de un pago mensual vitalicio. Para los fiscales no había duda. La razón principal del crimen era el dinero. La defensa, por su parte, intentó sembrar dudas. Alegaron que Betty había sido víctima de abusos a lo largo de su vida y que sus hijos podían haber tenido un papel más activo en los hechos. Incluso insinuaron que el verdadero responsable podría ser uno de ellos. Pero las pruebas materiales, los restos hallados y el testimonio directo de Robert pesaban demasiado. Tras escuchar días de declaraciones, el jurado deliberó. El 11 de octubre de 1985 declararon a Betty Lou Beats culpable de asesinato con remuneración. 3 días después, el 14 de octubre, fue condenada a la pena de muerte. En ese momento, Betty se convirtió en la reclusa número 810 en el corredor de la muerte de Texas. El caso cerraba una etapa, pero habría otra aún más larga, la de las apelaciones, los recursos y la lucha legal que duraría 15 años. Los primeros años estuvieron marcados por un aluvión de apelaciones. Sus abogados cuestionaron la validez del juicio inicial. Argumentaban que las pruebas de abusos sufridos por Betty a lo largo de su vida no se habían presentado adecuadamente ante el jurado. Afirmaban que había sido golpeada y maltratada por varios de sus esposos y que ese historial debía haber influido en la decisión final. Durante un tiempo, parecía que estos argumentos podían prosperar. En 1988, un tribunal de apelaciones revisó el caso y anuló temporalmente la condena, al considerar que los beneficios de seguros no podían definirse como remuneración bajo la ley de Texas. Pero poco después, en una nueva audiencia, se reafirmó que esos pagos sí calificaban como tal. La sentencia de muerte quedó restablecida. En los años 90, la defensa presentó recursos en cortes federales, alegando errores de procedimiento y asistencia legal deficiente. Ninguno prosperó. La Corte Suprema de Estados Unidos también rechazó su apelación. Cada puerta que se cerraba acercaba un poco más a Betty a su destino final. Mientras tanto, sus hijos vivían la situación de formas muy distintas. Algunos, como Robert, colaboraron con la fiscalía y se distanciaron de su madre. Otros, en especial sus hijas, se convirtieron en sus defensoras más firmes. Con fotografías y testimonios, pedían clemencia a las autoridades, asegurando que Betty había sido víctima de una vida de abusos y que no merecía morir por ello. A finales de la década de 1990, cuando la fecha de ejecución ya estaba fijada, se intensificó la campaña pública. Organizaciones contrarias a la pena de muerte también se sumaron, presentando el caso como un ejemplo de cómo la violencia doméstica podía moldear las decisiones de una persona. En los periódicos aparecían cartas, columnas de opinión y debates sobre si Betty debía ser ejecutada o si era suficiente con cadena perpetua. El Consejo de Indultos y Libertad Condicional de Texas recibió las últimas súplicas en febrero del año 2000. Las hijas de Betty presentaron fotos donde se la veía con moretones y lesiones, pidiendo que su historia fuera reconocida como la de una víctima que había llegado al límite. Pero el Consejo no cambió de opinión. Las autoridades consideraban que aquellos argumentos habían surgido demasiado tarde y que no modificaban la contundencia de las pruebas. El día de la ejecución se acercaba.
Después de años de apelaciones fallidas, de idas y vueltas en los tribunales y de campañas de apoyo y rechazo, la cuenta atrás llegó a su fin. El 24 de febrero de 2000 sería el último día de Betty Lou Beets. El 24 de febrero del año 2000 amaneció frío en Huntsville, Texas. En la prisión estatal, todo estaba preparado para una de las ejecuciones más comentadas de la década. Los funcionarios seguían un protocolo estricto. A esa altura, después de 15 años de recursos fallidos, no quedaba ningún camino legal por recorrer. Betty Lou Beets pasó sus últimas horas en una celda especial bajo vigilancia constante. Se le ofreció la posibilidad de una última comida, pero la rechazó. No quiso nada en particular. Ese silencio sorprendió a muchos, porque en otros casos los condenados pedían alimentos simbólicos, recuerdos de la infancia o platos significativos. Betty, en cambio, prefirió no elegir. Al caer la tarde, fue trasladada a la sala de ejecuciones de la unidad Walls en Huntsville. Allí se encontraba la famosa camilla verde, donde Texas había llevado a cabo cientos de ejecuciones desde el restablecimiento de la pena de muerte. Del otro lado del vidrio, en la sala de testigos, se reunieron varias personas. Entre ellas estaban familiares de Jimmy Don Bates, periodistas y representantes de las autoridades. También asistieron el abogado de Betty y un pastor que le había brindado apoyo espiritual en sus últimos días. Los testigos recuerdan que Betty se mostró serena. No intentó resistirse, no lloró ni suplicó. Cuando le preguntaron si quería dar unas últimas palabras, guardó silencio. Miró brevemente a su abogado y al pastor que la acompañaba y esbozó una leve sonrisa. Ese gesto fue lo último que mostró al mundo. A las 6:18 de la tarde se cumplió la sentencia. El proceso fue rápido, siguiendo la normativa vigente. En cuestión de minutos, se confirmó su fallecimiento. Con su muerte, Betty Lou Beets se convirtió en la segunda mujer ejecutada en Texas desde que se restableció la pena capital en 1976. Su caso quedó inscrito en los libros de historia como uno de los más polémicos de aquel tiempo. Para algunos, la justicia había llegado finalmente después de tantos años. Para otros, se trataba de una tragedia que ignoraba la vida de abusos y dificultades que había marcado a Betty desde la infancia. Pero más allá de la discusión, lo cierto es que ese 24 de febrero cerró definitivamente el capítulo de una mujer que había conseguido engañar a vecinos, familiares e incluso a la policía, ocultando secretos oscuros en su propio jardín. La historia de Betty Lou Beets dejó una huella profunda en la memoria de Texas y en el debate sobre la pena de muerte. Una mujer que parecía una abuela común terminó convertida en uno de los casos más notorios del estado. Durante años logró engañar a vecinos, familiares y autoridades. Transformó su jardín en un lugar de secretos imposibles de imaginar y finalmente pagó con su vida por esos crímenes. Pero incluso hoy, 2 décadas después, persiste la pregunta: ¿fue Betty Lou Beets una víctima marcada por una infancia rota y años de abusos que terminó tomando decisiones desesperadas? ¿O fue más bien una mujer calculadora que usó esas historias como excusa para encubrir un plan frío y motivado por el dinero? El debate sobre la pena de muerte sigue abierto. Algunos creen que la justicia se cumplió. Otros opinan que la prisión de por vida habría sido un castigo suficiente. Ahora queremos escucharte a ti. ¿Crees que se hizo justicia en este caso? ¿Piensas que Betty Lou Beets fue una víctima de sus circunstancias o una asesina que no mostró remordimiento? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si esta historia te impactó, no olvides darle like al video, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte los próximos casos que analizamos aquí. Cada semana traemos relatos reales que revelan el lado más oscuro de la condición humana. Gracias por acompañarnos hasta el final. Y recuerda, a veces la verdad está más cerca de lo que creemos, incluso en el jardín de al lado.